Hace escasos días nos han regalado dos revisiones sistemáticas para poder conocer la composición corporal con múltiples vías, con múltiples métodos, con mayor precisión para futbolistas. Y diréis, Javi, esto tampoco es tan importante, esto no es tan significativo. Esto, señores y señoras, deportistas, nutricionistas, profesionales y todo Kiski que está escuchando este podcast, esto es espectacularmente brutal y tenemos a uno de los principales investigadores de estas dos revisiones sistemáticas en la charlita de hoy. Pero antes, música épica, por favor. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, Nutrix? ¿Qué tal, deportista? Espero que estés a tope, ready para un nuevo capitulazo, un capítulo que realmente me hace mucha ilusión. Tenía muchas ganas de hablar con este super crack, con Jaime Sebastià. Ahora hablaremos con él, pero antes quiero hacer un poquito de agradecimiento a nuestros patrocinadores. En primer lugar, a la Nutrix Academy, ¿no? Esta, entre comillas, academia, esta plataforma que ya elaboramos hace un tiempo con múltiples cursos, con múltiples formaciones para que puedas aprender sobre nutrición, tanto si eres deportista como si eres un profesional de la nutrición, con algunas formaciones como Plan D para profesionales y otras formaciones mucho más cortitas, mucho más específicas para diferentes deportes en el caso de que seas deportista. Así que ahí lo tienes. Y luego también agradecer a LivePro, una empresa súper top en nutrición deportiva, una empresa que yo mismo utilizo para mis suplementos, mis alimentos, de cara al deporte, de cara a estar a tope en mi día a día. Que sepáis que tenéis un 10% en LivePro con código JANutrix. Así que nada, simplemente si lo que quieres es petarlo muy fuerte, aprovechate de esto, ¿vale? Os dejo enlaces a absolutamente todo en la descripción. Y ahora sí, sin enrollarme más, damos pie a esta charlita que hemos tenido con Jaime, que la verdad es que ha sido espectacularmente brutal. A tope con ello. Hoy tenemos con nosotros Jaime Sebastià, nutricionista, farmacéutico y doctorando en el área del fútbol. O sea, un auténtico bicho. Acaba de publicar junto a sus compis 2 pedazos de articulazos, lo puedo decir así ya directamente, relacionados con composición corporal en el fútbol. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, con ganas de empezar el podcast. Te lo decía ahora, nada, que charlábamos ahí unos minutillos. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque yo creo que no habíamos hablado demasiado antes que te contactara, pero yo seguía bastante tu contenido en redes, que al final un super crack y la verdad es que tenerte aquí en el podcast me hacía mucha ilusión. Cuando sacaste esos artículos dije, o sea, creo que, bueno, voy a ser pesado, si no me responde voy a ir picando pala hasta que se anime, así que me encanta que ya de primeras me dijeras que sí. Así que, Jaime, tío, me encantaría que tú mismo te presentaras un poquito, explicaras un poquito lo que estás haciendo a día de hoy, un poquito también, ¿no? A nivel laboral, para que la gente te conozca y así tú mismo, micro tuyo, a la aventura. Bueno, pues como dices, soy graduado en farmacia y nutrición por la Universidad de Valencia. Tras esto, digamos, a nivel de formación realicé un máster que se llama Máster Universitario de Nutrición Personalizada y Comunitaria, que actualmente también soy docente. Y bueno, a raíz de hacer la doble carrera, el máster y demás, yo tenía muy decidido que quería meterme en el mundo del fútbol y digamos que salió por casualidad una oportunidad de realizar la investigación, en este caso, ¿no? en la cantera del Valencia Club de Fútbol. Así que decidí, pues de primeras, de golpe, casi sin pensarlo, de meterme en este mundo que bueno, tiene sus partes buenas, su parte mala, pero que al final es muy apasionante el poder realizar, digamos, un doctorado, ¿no? De lo que tú amas. Y en lo que se refiere a nivel profesional, pues bueno, ejerzo en la Clínica Universitaria de Nutrición, Actividad Física y Fisioterapia de la Universidad de Valencia, que es un centro en el que van los estudiantes a aprender pues prácticas de algunas asignaturas también, o curriculares de la carrera. Y estamos ahí los profesionales de esas 3 carreras enseñando la consulta con pacientes para que los vean, damos un poco de docencia y ahí fundamentalmente es donde me ejerzo, aparte de pues no un par de másteres que soy docente y por supuesto el doctorado, que no deja de ser un trabajo. Totalmente, te iba a decir, hombre, la parte de doctorado hay muchísimo curro ahí. O sea que realmente gran parte de tu día la dedicas a la docencia, ¿no? A darle mucha caña aquí, ¿no? Ya sea con másters, al final con formaciones. Allí en el centro me parece un centro muy interesante, ¿no? Por lo que dices, porque al final os llegan pacientes reales, casos reales,
y tenéis, ¿no? a gente estudiante para que vea un poquito pues cómo se trabaja, ¿no? en consulta, que creo que al final esto es algo súper interesante que nosotros ya como profesionales lo podamos acercar. Tal cual, o sea, además digamos que ese modelo de la clínica es como el modelo ideal que todo el mundo... Yo tengo suerte, tengo muchísima suerte de estar ahí trabajando porque al final es como el modelo ideal en el sentido de tenemos el servicio de nutrición, pero digamos que existen varios nutricionistas. Está el nutricionista deportiva que soy yo, el nutricionista digestivo que es Silvia, nutricionista clínica que es Patricia y Violeta. Entonces digamos que en función del objetivo del paciente, pues se le asocia a un nutricionista u otro más adaptado a su especialidad. Que al final es un deportista con una patología, bueno, pues podemos trabajar de forma interdisciplinar entre Silvia y yo. Y entonces digamos que ese modelo, digamos que sea como lo ideal, ¿no? Ese modelo en el que siempre recomiendo, al menos yo a mis alumnos siempre suelo recomendar la especialización de una materia. Y obviamente cuando vemos, por ejemplo, con los deportistas que hay alguna lesión, hay que hacer algún tipo de rehabilitación, podemos derivarlo al fisioterapeuta que está al lado mío. Y digamos que en ese sentido, pues sí, pasan diariamente pacientes. Yo actualmente es verdad que ya paso 4 días de consultas y un día de docencia. Cada vez me han ido metiendo más consultas. Normal. Porque no damos a más. Pero sí que es verdad que otros compañeros dan un poco más de docencia. Y la verdad es que nada, pues es una forma de no perder, ¿no? Esa parte de consulta que creo que es muy importante, pero también esa parte de docencia y de transmitir esos mensajes y esos conocimientos a los alumnos, que al menos en la Universidad de Valencia siempre agradecen que hay muy poquitos nutricionistas realizando docencia, pero más aún que den consulta en vivo, digamos. Entonces, digamos que te voy a explicar cómo trabajo, pero es que en una hora vas a ver cómo lo hago en consulta. Y eso lo agradecen mucho los alumnos. Eso es súper chulo porque al final es esta formación directa, ¿no? Nosotros, bueno, yo en mi propia consulta privada tengo gente de prácticas, algunos que nos vienen de máster de nutrición deportiva, otros de la carrera, pero es eso, ¿no? Nosotros no les formamos directamente, sino simplemente ven un poquito pues nuestra forma de trabajar, que sí que es cierto que tenemos a fisios, entrenadores también en el centro, pero la parte esta, ¿no? Que dices, ostras, es que varios nutris de varias disciplinas que podemos ver todos los ámbitos, ¿no? De la carrera, del máster, de lo que sea, creo que es algo súper interesante y desde aquí yo animaría también a multitud de centros y multitud de universidades a intentar involucrar, ¿no? Este tipo de profesional que combinas la parte de consulta con la parte de formación, porque si no, yo creo que aquí también se pierde un poquito. Ahí que nos mojemos un poquito, esto no lo tenía preparado, pero un nutricionista, ¿no? En el que solo se dedique 100% a la docencia, puede, no sé si a ti te da un poquito la impresión, ¿no? Que llega un punto en el que te puedes separar un poquito demasiado de la práctica real, ¿no? De lo que se encuentra realmente la persona. ¿Te da un poquito esta vibra o solo? Toda la razón. Yo creo que al final el pasar consulta, digamos que te hace estar pies en tierra, el ver un poco la practicidad de lo que se suele hablar, ¿no? De los estudios científicos, un poco lo que ves en redes sociales y demás. Yo empecé en la clínica solo haciendo docencia. O sea, y digamos que mi experiencia en consulta era pues llevar a 4 amigos, digamos que como todo el mundo empieza, claro. Y mi experiencia en el Valencia, pero que no deja, que digamos que en el Valencia no es una consulta cotidiana, ¿no? Sí, Entonces yo sí que me notaba al principio dando docencia como que, no es que no me creía mi mensaje, pero como que falta un poco más de practicidad, que los alumnos me lo compraban, pero como yo mismo estaba un poco incómodo. En el momento en el que a los pocos meses me pusieron ya consultas, ahí ya encontré como el clímax, ¿no? De la excelencia, el dar la docencia. Sí, la teoría, los papers, obviamente los alumnos no dejan también de preguntar cosas que leen en redes sociales, ¿no? De divulgadores grandes. Y ahí está también mi papel de decir, bueno, esto es cierto, esto se puede aplicar, vamos a aplicarlo dentro de pues, una semana. Tengo un paciente que lleva este perfil, vamos a verlo, o no. O también desmitifico cosas que pueden leer en redes sociales. Claro. Totalmente. Aquí es que en el mundo de redes hay mucha movida. Te preguntaré sobre redes porque hay salseo y yo que ya me describo como un friki de la nutrición y de las redes sociales, hay muchísimo salseo y será genial que me cuentes también tu visión como persona metidísima en la evidencia científica, ¿no? Que hablamos ahí metidos, que eso también es muy divertido, ¿no? Creo que la palabra, perdón que te corte, creo que la palabra evidencia científica, que se lo digo a mis alumnos, se trata de unas palabras más prostituidas, creo yo. ¿Verdad?
que la gente lo utiliza ya para hacer un rigor científico, pero que mucha gente creo que eso, que la malinterpreta eso de evidencia científica. Pero bueno, que sí, entiendo lo que quieres decir y se agradece que me etiquetes con eso. Total, total. No, 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 es que al final es chulo, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Cuando yo lo digo, o sea, yo dentro del mundo de las redes, yo no me dedico a la investigación. Me gustaría, meterme quizá algún día a buscar cosillas, pero ya a día de hoy no. Y yo me considero un mero traductor de vuestro trabajo, ¿no? Que es súper importante, súper interesante. Antes de meternos a fuego con más temas de nutrición, tío, te lo tengo que decir y te tengo que dar las gracias. Y quizá ahora te estás quedando un poquito loco, pero te tengo que dar las gracias por algo que hay muy pocos nutris que hacen, que a mí me apasiona y creo que a ti también te gusta bastante, y es el vóley playa. Es uno de los pocos nutris que he visto que juegan a vóley playa y digo, te lo tengo que decir porque yo que juego también, hombre, algún día hay que hacer un partidillo. La verdad es que sí, la verdad es que se trata de un deporte, digamos, que está muy poco practicado comparado con otros como el fútbol, el baloncesto, el fútbol sala y demás. Y la verdad es que el vóley playa, en mi caso que soy de Valencia, teniendo las playas que tenemos, pues sería casi ilegal, ¿no? El no practicarlo, la verdad. Pero sí, la verdad es que me hace mucha ilusión porque cuando me lo dijiste, sí que es verdad que dije, coño, pues también hay otras personas que Sí. producen esto, que al final está muy chulo, ¿no? El poder compaginar, digamos, incluso la teoría de la nutrición deportiva y luego aplicarla contigo mismo en los deportes, más como el vóley playa. Total, total. No La sé, verdad no es sé. que... Dime, dime. Nada, yo te iba a decir que no sé si te pasa que eres uno de los pocos locos de la playa que se va con su gel, sus bebidas deportivas, ahí en modo todo preparado, y luego te encuentras a los pros que van con la cervecita en la mano. Sí, 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 sí. De hecho, de mis últimas publicaciones que hice, subí una publicación que jugué un torneo con otra compañera nutricionista que se llama Marta Ramírez, Lo Martita vi. Piro. Jefa, jefa Y, también. y ella se vino de eso, de Alcalá de Júcar de Albacete, se vino a jugar un torneo conmigo y subimos una foto en la que salía la neverita con los geles, isotónica tipo Powerade, pero también adaptada con polvo, los shoots de nitratos, y íbamos encocadísimos en ese sentido. O Y sea, a muerte, ¿no? y la gente te ves, ¿no? Las cervezas, los frutos secos y nosotros íbamos Total. como A saco. perfil prime. Total, Sí, total. sí. Y sí que es verdad que en los entrenamientos y demás y en los torneos ya, digamos que he ganado cierta fama de ser el loco de las botellas con colores y pensar pues eso, que soy el drogas, básicamente. Pero bueno, al final estoy contento porque también he podido, a veces cuando me han preguntado además, he podido desmitificar alguna cosa, sobre todo con compañeros del propio club. Claro. Y sí que es verdad que al final la nutrición pues es un tema que a todos los deportistas en general les gusta. Sabrán más o sabrán menos, les harán caso más, les harán caso menos, pero sí que es verdad también que me he visto cómodo en el club, siendo más aún, creo que un deporte humilde, ¿no? Sí, 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 total. Un deporte que sobre todo en las categorías de oro son gente humilde que no son nada prepotentes y la verdad es que pues es un deporte que ojalá todo el mundo juegue más, porque bueno, creo que es un deporte que en verano de pachanga la gente juega mucho. Lo que pasa es que Sí, no juegan versión 2 contra 2 con total, las total. reglas. Total, total. Pero yo llevo, de todas maneras, yo solo llevo 2 años jugando, pero voy a seguir más y más. Hasta el Claro que punto sí. en el que me tengo tatuado y todo el balón de vóley aquí. Epa, epa, hay poca broma aquí. Y no sé tú No, si no, llevas muy más bien. tiempo o menos tiempo. Yo llevo ya 4 añitos y medio. Sí que es verdad que entrenando, quizás sí que empecé entrenando, pero era un nivel mucho más light. Ahora sí que he empezado a entrenar un poquito más en serio. Yo sí que voy haciendo torneos y demás y con ganas de ir subiendo. Sí que es verdad que yo a día de hoy también estoy llevando a jugadores, a dos parejas muy muy top de vóley playa, y no aspiro a entrenar 4 días a la semana vóley playa e irme por todo el mundo a jugar, pero sí que es verdad que a nivel Cataluña, pues ir subiendo en el ranking, pues sí que me parece interesante. Nada, un día jugamos un torneito juntos, me parecerá muy divertido. Mientras no me humilles. No, 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 jugamos juntos. Pareja junta, pareja junta. Vamos a muerte y destrozamos a todos. Que conste Yo, ahí que los batidos, las bebidas y demás son lo mejor. yo te aviso ya que juego por la mano izquierda, ¿eh? Yo siempre juego por la izquierda. Perfecto, perfecto, me parece muy bien. Yo soy más de derechitas, o sea que esto Mira, va a ser perfecto. buen team, va a ser buen team.
Molto bene. Pues, Jaime, le damos cañita. Una de las cosas que te quería preguntar, siempre me gusta, ¿no? Cuando hablo con Nutris, con profesionales y demás, y es, ¿qué fue lo que te llamó, ¿no? Del mundo de la nutrición? Porque creo que también es muy interesante para la gente que nos escucha decir, hey, ¿por qué Nutri? Pues mira, no te voy a mentir. La verdad es que para mí nutrición era algo secundario. Porque Muy bien. digamos que el perfil, bueno, cada vez hay más doble grados, ¿no? Ujú, Pero en este caso, en la Universidad de Valencia, digamos que fue de las primeras carreras que se sacaron el doble grado de farmacia y nutrición. ujú. Yo vengo de una familia de pura farmacia, desde mi bisabuelo, que es todo farmacias. Qué guay. Y bueno, yo iba a hacer farmacia, pero vi que me daba nota el doble grado y digo, pues me meto. Entré a Marte el último de la lista y tuve bastante suerte en ese sentido, pero bueno, Ujú. pensé en la nutrición porque me daba la nota, hago 2 carreras, ¿por qué no? Me complica un poco la vida. Total, que yo conforme va pasando los años, digamos que la carrera está enfocada más a farmacia. Nutrición es una asignatura de primer año, segundo año 2 asignaturas, no muy específicas, y ya en quinto, sexto es cuando ya está toda la nutrición. Ujú. Pero vamos, yo iba enfocado a microbiología, pura y dura. Investigación de Muy microbiología, bien. de másteres, algo de por ahí. Pero casualmente, en un quinto de carrera, me marearon mis compañeras del doble grado. Vamos a ir a una DINU, vamos a ir a una DINU, a una jornada Mm. DINU, y digo, bueno, pues no he ido a ni una, he ido a las de farmacia, a las de nutrición, no he ido a ni una, no me llaman nada la atención, y digo, pues vamos a ir a esta de deportiva, que dentro del contexto, pues digestivo y demás, deportiva es lo que más me llama la atención. Ujú. Casualidad que me encuentro, pues una de las quizá de las mejores jornadas de la DINU Deportiva de Valencia, que juntaron a Josemi, a mi Sí. actual director de tesis, a Bárbara Sánchez, a Ismael Galancho, a Sergio Espinar Ah, y luego un sobraos. psicólogo. Entonces digamos Sobraos. que encontramos ahí la crema de la crema, sobre todo en ese momento de la Claro, deportiva. claro, claro. Sorpresa la mía cuando me empiezan a decir, ¿no? De 2 gramos por kilogramo de proteína que no daña el riñón, cuando digo, ¿cómo puede ser esto? O ¿En sea, serio? en serio, Claro. ¿no? A raíz de ahí, digamos que ya me activo el chip de hay que moverse, quiero curiosear de esto, no sé si me voy a dedicarme a esto, pero voy a meterme, ¿no? Y a raíz de quinto, sexto es cuando ya me empecé a viajar pues a la jornada de alimentología de José Kenji, Qué guay. me voy a la jornada de fútbol, me voy a otro Adino de Alicante, y ahí es cuando, bueno, empecé a leer libros, compro libros, algunos buenos, otros malísimos. Sí, eso pasa siempre. Claro, sigo hasta redes sociales, qué guay, Real Food, tal. Al final, digamos que he hecho una gran evolución, pero digamos que de primeras yo no tenía pasión por la nutrición. Para nada. Fue a raíz de, casualmente, meterme en una DNU deportiva. Me gusta mucho lo que están llamando y Qué guay. creo que este Jaime de nutrición ha sido creado de cero, de moverse mucho y complicarse la vida y hacer ensayo-error. No, Total. no te voy a mentir de, no desde primero de carrera tengo pasión por nutrición, no es el caso. No, no, está genial. O sea, me parece súper chulo, ¿no? Que la descubrieras así en modo random. O sea, Mm. que en este caso me parece súper, súper guay. Y al final una visión de decir, hey, ostras, es que cuando tú mismo, ¿no? Tienes interés por, hey, vamos a curiosear, vamos a ver cositas y de golpe, ¿no? Vas y descubres un mundo súper chulo. Me parece precioso. Y sobre todo también el hecho de decir, ostras, es que quiero empaparme de más, ¿no? Y me muevo yo, voy a investigar aquí, voy a investigar allá, curioseo, me muevo en redes, ¿no? O sea, voy a seguir a gente en redes, pero que tiene una soltura, que tiene una evidencia, que sabe charlar, ¿no? Yo creo que al final eso es súper top. Así que en este sentido me parece genial. ¿Dentro de la parte deportiva siempre te has metido en fútbol o no? No, yo creo que de primeras cogí en general, ¿no? Porque yo creo que al Ujú. final necesitas un tiempo hasta darte cuenta qué tipo de Claro. deporte es el que más te gusta o no. Hay gente también Ujú. que no le gusta uno en particular y que le gusta toda la deportiva. Es Total, totalmente total, sí, sí, sí. lícito. Sí. Yo en mi caso sí que es verdad, pues que era sobre todo antes muy, muy aficionado, ¿no? Del mundo del fútbol, en este caso, ¿no? Del Valencia. Me gustaba mucho eso y digamos que de una forma u otra me di cuenta que habían unas prácticas en el Valencia Club de Fútbol Ujú. que en el caso del doble grado no estaban permitidas, no encajaban en mi programa de estudios. Ujú. Y no lo he mencionado, pero en el doble grado no hay absolutamente nada de nutrición deportiva. Todo Sí, no, no. conocimiento ha sido creado de cero. No Sí, tengo sí, sí. optativas, no tengo nada. Entonces, digamos que encajé, ¿no? Mi pasión por el fútbol, nutrición deportiva, voy a ver qué nicho hay aquí. Y entre pitos y flautas, pues al final, digamos que me fui dirigiendo. Tuvo mucho que ver bajo mi punto de vista, Aurora Cid, la nutricionista de Eibar, Jefa. que para mí es como mi madrina de la profesión, la que me ayuda Qué chulo. muchísimo.
Y la verdad es que el trabajar también o el hacer las prácticas en el Valencia, el tener como esa madrina, ¿no? También Mireia Porta, que la quiero con locura. Todas estas personas, digamos, que me han ayudado mucho a dirigirme y confirmar que este mundo, pese a cómo es, me encanta. Qué guay, qué guay. Al final es súper top, ¿no? Y cuando te juntas, ¿no? Y al final intentas apoyarte, ¿no? En estos profesionales tan top que mencionas, es súper, súper chulo. Aurora no la conozco en persona. Tengo la esperanza de conocerla ahora en las jornadas de ADNF de Zaragoza, que también iré por ahí. No sé si te veré por ahí. Obligatorio para mí, o sea, yo partiendo de que soy vocal Toca, ¿no? y Claro, del comité. claro, por eso digo, yo creo que nos veremos, pero vamos a tirarnos el triple. Súper guay. Y con Mireia Porta sí que he trabajado, hice las prácticas con ella allí en el Barça. Nada, la verdad es que es unas auténticas jefas, así que súper guay. Un poquito como te decía, ¿no? Ahora estás metido, ¿no? En el ente de la etiqueta de evidencia científica, ¿no? Dentro de en redes, cuando todos charlamos o divulgamos, algunos con mayor o peor criterio, esto ya dependerá de la visión de cada uno, evidentemente. Pero te pregunto, ¿siempre habías querido meterte un poquito en el mundo de la investigación? Quizá más inicialmente por la parte de farmacia, o era algo que ha surgido quizá hace menos tiempo. Bueno, es verdad que siempre tenía esa curiosidad por el doctorado, porque al final también tanto mi padre como mi madre son doctores en farmacia, en este caso en microbiología. Y digamos que tengo, pues eso, ¿no? Familia, tengo herencia de ese mundillo, y que eso también facilita, ¿no? Te pueden dar buenos consejos, te pueden dar una orientación, asimilar un poco cómo es ese mundo, aunque es verdad que no se puede comparar tampoco, creo yo, el doctorado en su momento con todas las dificultades que tenían con el actual, ¿no? Sobre todo por el sentido de buscar la información, el tema de que los journals eran de pago y todo esto. Tenía curiosidad, pero es verdad que no lo barajaba a corto plazo, ni mucho menos. Al final me surgió esto, porque es verdad que a mí me gustaba mucho divulgar. Ahora estoy muy, muy parado porque no me da la vida, pero antes divulgaba mucho sobre el tema del fútbol, nitratos, sobre todo es lo que más me gusta. Pero es verdad que esto de estudios científicos me gusta interpretar, estoy cómodo, y es verdad que siempre pensaba, ¿no? Creo que puedo ofrecer cosas con esto, pero ¿y si yo colaboro y publico cosas y sea esto el producto que se pueda divulgar, ¿no? Ir un paso más, el meterme en ese mundillo. Entonces, claro, en el momento en el que me apareció en el Valencia, en este caso Jesús Sánchez, que es, pues mi madrina es Aurora, mi padrino es Jesús Sánchez, que es el actual nutricionista de la cantera del Valencia y del femenino, me ofreció la oportunidad de hacer cosas chulas de estudios científicos. Dije, pues vamos a ello. No me lo pienso dos veces, es una oportunidad de continuar vinculado aquí y no me lo pensé dos veces. Entonces, qué guay. Sí que tenía esa curiosidad, pero una vez más, no he sido un ejemplo, digamos, desde primero de carrera, sabía que quería ser profesor de universidad, tal. No, de hecho mi madre es profesora de universidad y yo en primero de carrera y segundo, bueno, en toda la carrera, durante toda la carrera, odiaba exponer cosas. Me daba respeto, me daba cosa, no podía trabajar de docente. Y a día de hoy lo que hago es más docencia que otra cosa. ¿Cómo gira, eh? ¿Cómo gira ahí un poquito la vida, ¿no? Y la trayectoria, que al final eso también es chulo. Y dentro de toda la investigación, ¿no? Y estos estudios que habéis podido ir haciendo, ¿cómo han salido estos temas que habéis estado investigando? Porque, para quien no lo sepa, bueno, dejaré los 2 artículos enlazados abajo en la descripción para que los podáis cotillear, revisar, mirar, todo lo que queráis, ¿vale? Esto number one. Pero ¿cómo surge el tema un poquito de investigar, de comparar antropometría, bioimpedancia, DEXA, y luego de hacer esta correlación con cada una de las posiciones de fútbol, que esta yo creo que ya sí que la podemos relacionar más un poquito por este campo, pero decir ¿por qué esto y no otra cosa, ¿no? De dónde sale un poquito, si sale más de ti, del club. Cuéntanos un poquito, porque esto también es interesante. Vale, estos 2 artículos es cierto que no vienen del club, ¿vale? Son como ajenos, proceden más, digamos, de mi trabajo de fin de máster. Ok. Hice un TFM en su momento del máster, en el que decidí, abordar todo. Dije, quiero ser... Porque al final también le digo a eso a mis compañeros, a mis alumnos, ¿no? Que intentar especializar lo máximo posible. Yo, en mi caso, para mí, que es lo ideal, que cuando piense en nutrición fútbol, que sea yo el que me venga a la mente, ¿no? Esa es. Entonces voy a hacer el trabajo de fin de máster,
que va a recopilar composición corporal, hidratación, alimentación y suplementación, todo lo que haya, un TFM de más de 80 páginas. Voy a ir con todo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya abordé tantas cosas que me dijeron, en este caso Jesús, que era mi director de TFM, aunque José me ayudó un poco con la parte de antropometría, ¿no? Que fue como el inicio. Y me dijeron, aquí hay mucha calidad, aquí hay que hacer algo, no puedes dejarlo así. Claro. Digo, vale, pues ya tengo aquí como unos indicios, ¿no? Entonces, cuando empecé el doctorado, me dijo José, aprovechemos esta parte de antropometría que además te ha ayudado y tiene buena pinta y vamos a publicar algo con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, una cosa es un TFM, otra cosa es un trabajo científico. Entonces, hay que hacerlo como un poco más serio, pero digamos que dentro con eso ya era sólido. La base, ¿no? Y ya estaba. Claro, entonces digamos que estos 2 artículos me podían servir como una especie de introducción o discusión de mis artículos ya enfocados en el Valencia. Claro. Entonces, surgieron un poco del trabajo de fin de máster. ¿De qué surge este enfoque? Pues porque yo soy un masoca, básicamente. Yo quiero coger todo. Quiero coger todo. Está muy bien. Quiero coger todo, quiero abordar todo. En este caso, sí que es verdad que decidí solo profesional masculino, no quería femenino porque era otro mundo. Y bueno, me dijo, la verdad es que José me dio bastante libertad en ese sentido, porque me dijo, bueno, ves tú un poco enfocando y yo te voy diciendo. Y inicialmente estos 2 artículos iba a ser solo uno, una revisión sistemática solo, sin metaanálisis. Lo que pasa es que, claro, tenía tantas variables que era posiciones de juego, métodos de medición, momentos de temporada. Claro, si nos ponemos quisquillosos, hasta depende del país, porque son todos profesionales, pero no tiene nada que ver un Japón con un Inglaterra. Totalmente. Entonces, cuando me encontré esto y facilitamos los datos iniciales a la estadística, que es Noelia, dijo, mira, yo sinceramente esto lo debería en 2 artículos, además yo haría la estadística y así lo convertimos también en metaanálisis. Entonces dijimos, vale, pues diferenciamos métodos de medición, que tenemos muchos artículos, y luego posiciones de juego, que tenemos muchos menos, porque hay que criticar los artículos como están redactados. Y por otra parte, esto de las posiciones de juego. Entonces digamos que venía originalmente pues del TFM, pero realmente a lo que quiero llegar, me gusta mucho liarme. No, está interesante. ¿Por qué creo esto? Porque yo he estado en el mundo del fútbol y porque a día de hoy no existe ningún, digamos, consenso a la hora de valorar la composición corporal, más allá de 2 recomendaciones que te va a decir el consenso de UEFA, te va a decir un 8-13% de grasa, pero no te va a decir nada de masa grasa, de masa muscular ni de masa ósea. No te va a decir, y de todas maneras va a enfocar más a la DEXA, no te va a decir ni sumatorio de pliegues, ni nada de bioimpedancia del agua, ni nada. Entonces, como al final muchas veces en los clubes de fútbol se basan en valores propios, internos del club, que esto está bien, pero que tengas un valor interno no quiere decir que sea como top, porque a lo mejor digamos que está como mal acostumbrado a esos valores. Entonces digamos que lo que nosotros apoyábamos era apóyate con los valores de tu propio club, de tus propios jugadores, pero también ten una orientación científica de lo que un poco lo que hay divulgado. Entonces estos 2 artículos nacen de la necesidad de que el fútbol, aunque sea digamos el deporte rey, casi no se investiga, digamos, de calidad, y en composición corporal estaba todo muy en pañales. Más allá de eso, artículos sueltos de la composición corporal de la plantilla de la selección chilena o de España en 2000 tal. No había un consenso. Más allá de eso, de lo que decía la UEFA de 8-13% y que el portero tiene más grasa y es más alto, nada más. Total. Y entonces eso nace utilizando, y utilizando una fórmula concreta. Claro que esto ya también es otro pastel para abrir tranquilamente, ¿no? En vuestro caso, claro, de esta forma quizá ibais a hacer un macro estudio, ¿no? En este caso, y ya no ha salido una, sino 2 revisiones sistemáticas y metaanálisis, que para alguno de los que nos esté escuchando o alguna, es el mayor nivel de evidencia que hay actualmente. Esto quiere decir que es un estudio con un protocolo muy específico, con unos pasos muy concretos, que se ha de ser súper riguroso en todo el proceso, en el que aquí hay una cosa muy interesante, y es que hay que coger lo bueno y lo malo, lo que te interesa y lo que no te interesa, ponerlo todo y decir si no te gusta el resultado, te jodes, hablando bien además. Entonces, también quería preguntarte un poquito sobre esto. ¿Te has encontrado algún resultado, alguna cosa que digas, ostras, esto me ha sorprendido, me ha frustrado, decir, pensaba que habría más salseo aquí o menos y no nos lo hemos encontrado? Porque esto también te lo puedes encontrar cuando estás investigando con rigor. Entonces, cuéntanos, porque aquí yo creo que hay temita también, seguro.
Y obviamente hay resultados que eran esperables, ¿no? Un poco por ciencia cierta, o sea, por ciencia conocida, ¿no? Sí. De pues, que el portero va a ser más alto, que la bioimpedancia va a infraestimar más una cosa, pero obviamente habían valores que decíamos, ostras, ¿cómo es esto? O teníamos esa hipótesis, pero no ha acabado siendo esto. Te voy a decir, por ejemplo, un ejemplo del Sí, primer sí. estudio. Te decía que la altura, por ejemplo, había diferencias entre antropometría, bioimpedancia y DEXA. Y claro, decíamos, o sea, de primeras dijimos, ¿cómo puede ser? O sea, la altura es la altura, quiero decir, Sí, no sí, puede sí. haber una diferencia entre un método y otro. Pero sí que es verdad que ahí fui rápido yo y dije, claro, tiene sentido. Digamos que la altura lo que más se diferenciaba era la bioimpedancia. Claro. Y le dije, José, esto tiene sentido. O sea, no nos lo esperamos, pero esto tiene sentido. Porque piensa que la altura, a través de la antropometría hay un protocolo, ¿no? De medición, de que tienes que esperar Correcto. la cabeza y tal. La de esa final es totalmente tumbado. Pero ¿cómo mide el que hace la bioimpedancia? No, no, No es tiene, una no tiene por forma. qué tener una formación para hacer correctamente la altura. Entonces, cosas así como que no nos esperábamos, le dimos un sentido y supimos valorar. Pero, por ejemplo, un resultado que todo el mundo pensaba, pero que al final no fue así, aunque luego aquí hay un pero, es, por ejemplo, el porcentaje de grasa por posición de juego. Vale, ok. Todo el mundo va a pensar, bueno, el portero es el que más grasa tiene. Bueno, pues vimos que la estadística no decía eso. Si tú ves de forma objetiva el porcentaje, vas a decir, sí, es más alto el portero. Pero estadísticamente hablando, no hay una diferencia significativa. Otra cosa es el sumatorio de pliegues, que sí que dio un Claro. valor diferente. Pero claro, como a la gente le encanta hablar de porcentajes de grasa, y Es que como bien has dicho tú, hay tantas fórmulas claro. que al final pues no se vieron diferencias significativas en el porcentaje de grasa. A mí me encantaría eso, ¿no? Que hubiese dado también diferencia con el porcentaje de grasa, pero no fue el caso y fue como, ostras, pues qué lástima. Pero afortunadamente el sumatorio de pliegues sí que se observó pues más de una diferencia de más de 7 puntos frente Claro. al delantero y el centrocampista. Claro, yo creo, también un poquito por lo que dices y también por un poquito de experiencia personal, también con muchos futbolistas y muchos deportistas, ¿no? Las fórmulas, ¿no? De masa grasa, masa muscular y demás están súper bien. Hablando de antropometría, están súper bien, pero eso sí, siempre que utilice siempre la misma, ¿no? Aún así, en función de la situación, por ejemplo, si un deportista antes de empezar contigo se casca 1,5 litros de agua, ya te ha liado, porque simplemente pesando 1,5 kilos más, ya el peso cambia y por lo tanto el porcentaje también, ¿no? Entonces, son pequeñas cositas en las que se nos puede hacer un poquito de triquiñuela y en este sentido, a mí me gusta mucho el valorar el seguimiento también del deportista mucho con el sumatorio de pliegues. Cuando lo introducisteis aquí, yo pensé, chapó, o sea, por favor, gracias, porque me parece una estrategia 100% objetiva en la que es 100% el deportista. Aquí no hay margen de un cálculo y demás, bueno, a menos de que o tu calculadora no funcione, tu cabeza no tire o la fórmula Excel no la hayas puesto bien, no fallas, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy chulo. He de decirte que a mí uno de los resultados que más me sorprendió fue el peso, tío. En antropometría, más bajo que en bioimpedancia y DEXA. Quizá me hubiera podido tirar el triple de que quizá en el DEXA lo pesaba diferente, pero me sorprendió que con antropometría fuera claramente más bajo. O sea, en antropometría el peso medio, comparando los 3 métodos de medición, salía 75,6, porque lo tengo delante, no me lo sé de memoria, para quien esté Yo pensando. tampoco me lo sé de memoria. No, Son por muchos eso. valores. Pero por eso, ¿no? El peso salía como, por ejemplo, 75,6, en bioimpedancia 77,08 y con DEXA 77,41, ¿no? Y dije, ostras, no sé hasta qué punto habrá significación estadística. Esto lo tenéis en el estudio, pero ahora viendo un poquito el cómputo general, decir, es curioso, ¿no? Porque con la altura aquí sí que, bueno, con la talla, sí que hay variaciones en función de cómo tomamos, ¿no? El dato, pero con el peso dije, no acabé de entender. No sé si habéis llegado a algún motivo o así. No sé, tenía curiosidad. Es probable que sea, aunque todos los métodos de medición tengan su protocolo, ¿no? Sobre todo la bioimpedancia que tiene tantas limitaciones, la DEXA también tiene limitaciones, y la antropometría sí. Pero yo creo que aquí tiene que ver, es una hipótesis mía, pero bien puede ser por X motivo, o sea, por un motivo que nosotros desconocemos, porque ha sido así y ya está. Claro, sí. Puede ser por el país de donde vengan los estudios, que a lo mejor vengan de países más nórdicos o personas eso también. o países que sean más altos y por eso sean más pesados.
pero quiero creer que es más por un motivo de protocolo, en el sentido de que Isaac, al ser muy estricto, ¿no? Con el tema de venir en ayunas, venir con este tipo de ropa, Claro. etcétera, como yo también he visto que en ocasiones en ADEXA o en la bioimpedancia a veces se pesan con ropa, Ya. que eso es muy típico en consulta. Sí, Y en la sí, sí. antropometría, digamos que sí o sí te tienes que desnudar prácticamente todo, y además que son como muy estrictos con sobre todo con el Isaac, que es el más utilizado. Yo creo que es más por un protocolo de que de verdad los deportistas venían en ayunas, bien porque también se quitaba la ropa, creo que ese es el motivo principal, o si no, por un motivo que nosotros no podemos llegar a controlar. Sí. Pero sobre todo lo de la ropa puede ser un motivo, aunque en la bioimpedancia y demás también se dice que se quita, no siempre se quita. No siempre, no siempre. Y sí que es verdad que más o menos la diferencia es de 1,5 kg, que más o menos sí que se podría traducir con esta variación a priori. Así que sí, puede ser. No, la verdad es que no había pensado lo de la ropa, porque claro, es como yo tengo tan integrado que para hacer esto, o sea, hay que quitarte la ropa. Claro. Que es como, pero claro, es que hasta que no te pones a investigar y dices, no, que es claro, hay gente que no se quita la ropa. No es que parece una tontería, pero cambia muchísimo. Estamos hablando de antropometría, de bioimpedancia y de DEXA, y acabo de pensar que aquí habrá deportistas que estarán quizá explotándose la cabeza y decir, ¿qué es cada uno de estas cosas? Jaime, rapidísimamente, quizá en una frase cada uno, ¿cómo definirías una antropometría, bioimpedancia y un DEXA, más o menos? Bueno, la antropometría es la medición del cuerpo, básicamente, de pliegues, perímetros, diámetros, ¿no? Lo típica, la famosa pinza para coger los pliegues que a la gente tanto le da o morbo o miedo, Sí, una u sí. otra. Digamos que es el tradicional, que está muy asociada a la deportiva. La bioimpedancia básicamente es con una especie de báscula en la que te subes, en la que, bueno, hay una corriente eléctrica que digo yo, que va a través del agua corporal, y básicamente es la famosa báscula que tiene muchas consultas de nutrición, y que pues eso, tienes que subirte encima, coger unos polos, y bueno, también te sirve pues eso para grasa, músculo, pero a diferencia de la antropometría también podemos ver de forma eficaz el agua corporal, que digamos que es un valor interesante junto a la grasa visceral, que también son valores interesantes. Digamos que la DEXA es el método teórico, ¿no? Que para muchos nutricionistas se queda como algo teórico, que va a ser complicado encontrarnos con una, que es casi imposible encontrarlo en una consulta ordinaria. Digamos que es como una especie de camilla en la que tú te tumbas y va pasando una especie de escáner, y digamos que es como el método de referencia en teoría para evaluar la composición corporal, especialmente la masa ósea, ¿vale? Pero vamos, que digamos que esa va a ser la menos frecuente en un deportista, a no ser que sea, pues eso, profesional de un equipo de fútbol, Total. que sea incluso es un método que muchas veces se utiliza en pacientes que tienen patologías relacionadas con la masa ósea, con osteopatía, osteopenia, etcétera. Entonces, digamos que son estos tres métodos: uno más, digamos, hospitalario, uno más rutinario, otro, digamos, que es como el más casero, pero que, bajo mi punto de vista, es el más fiable, sobre todo en el mundo del fútbol. Es la Totalmente. antropometría. Totalmente. Sobre todo, eso sí, muy importante, una antropometría hecha a partir de un protocolo concreto y con una formación específica del antropometrista. Y digo antropometrista porque un antropometrista puede ser nutri, puede ser fisio, puede ser entrenador, preparador físico, lo que sea, mientras se saque el título del Isaac, en este caso, ¿no? 1, 2 o el 50, si le apetece. No, no hay 50, o sea, no os asustéis, los que tenéis menos de un 1 y un 2, que sería el top. No, un poquito es importantísimo tener esta formación para poderlo hacer con criterio y bien. Súper bien. Súper bien. Hay una de las cosas que vosotros mismos, ¿no? Jaime, marcáis en las limitaciones un poquito de este estudio, y es quizá un poquito el hecho de que las mediciones de los estudios analizados hay veces que son un poquito heterogéneas, ya no solo con las fórmulas que se utilizan, que es lo que hablábamos antes, sino, por ejemplo, con estos métodos, ¿no? Quizá no eran todos método Isaac en antropometría, o la bioimpedancia no era octa o tetrapolar, que esto es básicamente el número de polos o de puntos en los que te coges la mano, los pies, los ojos, si te apetece, ¿no? Un poquito los puntos de los que se transmite este corriente eléctrico que Jaime nos comentaba. Entonces, esto al final también hace que la precisión de los datos sea un poquito diferente, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo os permite extrapolar un poquito conclusiones, situaciones. ¿Te gustaría homogeneizar un poquito más? Supongo que sí, claro. Cuéntanos un poquito.
A ver, yo ojalá de verdad que lo que hay publicado fuese de más calidad. O sea, yo personalmente hasta que no he hecho esto, no he visto la realidad del mundo de la investigación, al menos voy a hablar por el mundo del fútbol, Sí, sí, sí. pero qué lástima, de verdad Javi, qué lástima cómo se publican artículos en el mundo del fútbol, porque la calidad es muy dudable y debatible. O sea, si veis al final en la tabla, si vais a ver el artículo, veréis como, por ejemplo, no recogemos cuando se utiliza el protocolo ISAC o la CCM, Correcto. o no se especifica. Sí que es verdad que nosotros, de cara un poco a menos en la antropometría, que eran más estudios que la bioimpedancia de la DEXA, dijimos, vale, como hay que meter estudios porque al final no dejan de ser futbolistas profesionales masculinos, etcétera, etcétera, al menos el instrumento de la antropometría vamos a cuidarlo. Si no es un Slim Guide, un Harpender, un Holten, fuera. Muy bien. Y no sabéis la cantidad de estudios que utilizaban plicómetros, que digo yo, de Amazon, de 15 Sí, euros. sí. Pero una barbaridad. Entonces, al menos eso sí que lo cuidamos bastante. Lo que no pudimos cuidar fue lo del ISAC. Claro. Al menos habían otros protocolos, ¿vale? Totalmente válidos. Incluso en el segundo artículo salía el protocolo SATA, que es uno español. Vale, Sí. ahí perfecto. Pero claro, en la bioimpedancia de la DEXA ya no pudimos cuidarlo tanto. Porque sí que es verdad, tampoco vamos a mentir, nosotros estamos más especializados en la antropometría. Claro. Es verdad que podíamos medir cuando eran octapolares y tetapolares, pero la realidad es que hay clubes que se utilizan tetapolares, lamentablemente. Sí. Entonces decidimos que era un falsear si no recogíamos estos estudios. Pero claro, estoy falseando de una forma también los resultados con otros octapolares. Y lo mismo ocurre con los DEXAs con los softwares, que en función del software se puede actualizar o no. Entonces, la realidad fue esa, ser sinceros, poner las limitaciones que Total. esto ha ocurrido, ya no solo con las fórmulas, sino también con que cada uno es como es. Entonces, la practicidad de este estudio, yo obviamente sigo defendiendo que es muy práctico, es como la base o la primera referencia a nivel mundial, o al menos internacional, de método de composición corporal en fútbol profesional masculino, pero claro que tiene muchas limitaciones. Y ojalá no las hubieran, pero es algo que ya no depende de mí. Depende ya de los artículos que estén ya publicados y de la calidad que ellos eximen. Entonces, de verdad que Javi, ojalá hubieses vivido, cualquiera hubiese vivido, que le gusta mucho este mundillo, y en parte se hubiese fascinado, pero también decepcionado con este mundo. Ya, porque claro, de sí, verdad que me he llevado mucha tristeza analizando, porque es como, bueno, una cosa es cuando tú divulgas, ¿no? En redes sociales y demás, publicas, y que tienes cierto criterio, pero cuando ya tienes que coger estos estudios para incluirlos o excluirlos, es como, jope, o sea, qué lástima, por esta cosa no te meto. Y yo me acuerdo del congreso ISA que fue en junio, julio, en Alicante. Bueno, tú no sabes la gente que se me acercó, porque yo llevé el póster de este artículo, la gente de autores de artículos que tenía que has puesto el mío. Claro, porque yo tuve que excluirlo. Y digo, ¿por qué no lo has incluido? ¡Qué denso, Dios! Y dice, no, pero inclúyelo, porque son profesionales y porque es Isaac. Y yo ya, pero es que no has puesto que es Isaac. O sea, o ya, perdón, en este caso no. Ya, porque no has puesto que es un plicómetro del Isaac. Yo no puedo interpretarlo. Claro. Si no, o sea, yo tengo unos criterios de inclusión y exclusión fijos. Es fundamental. Aunque tú me digas de cara a cara que sí que es un plicómetro Harpender, bueno, tú no lo has especificado. Culpa tuya de no haberlo especificado en materias y métodos. Es decir, tus materias y métodos no son de calidad. Al menos no con la lista de la evaluación de la calidad de cada estudio. Entonces, sí, he tenido esos momentos tensos que, bueno, también he tenido momentos de cabrón, quería hacer tu artículo. O sea, como, no me lo has quitado, pero tenía en mi mente eso. Es como, bueno, es lo que hay. O sea, al final el primero que lo hace y lo publica es el que lo hace, punto, y ya está. O sea, en este sentido, sin problema. Jaime, en nada son las jornadas de ADNF. Yo te lanzo una propuesta, no sé cómo de fácil, de viable o de complicado lo ves, pero yo creo que sería interesante proponerlo. Yo como un humilde asociado más, creo que tengo mucha menos influencia. Yo creo que tú puedes tirar un poquito más y lo podemos conseguir más fácil entre los dos. Es intentar hacer una propuesta de homogeneizar un poquito, ya no solo la medición, que yo creo que aquí en España progresivamente se le va dando cada vez más importancia a la ISAC, y yo creo que en esto mejoramos todos los nutris que trabajamos con el mundo del fútbol, sino también
las fórmulas y los criterios de estandarización y de valoración del deportista, ¿no? Un poquito decir, ok, para la masa grasa pues utilizaremos o una o otra o la de más allá, ¿no? Intentar hacer una propuesta de, va, a ver, en la medida de lo posible, que todos hagan estas dos, pam y pam, estas dos, pam y pam, ¿no? El sumatorio de plays, pues de 3, 6 y 8, por ejemplo, para poder comparar, ¿no? Y así sucesivamente en varios puntos para poder, quizá no ahora, quizá no mañana, quizá no en un año, pero quizás sí en 2 o en 3, poder tener datos mucho más comparables entre todos los clubs del fútbol de élite y también un poquito más amateur, ¿no? Para evaluar composición corporal. No sé cómo de difícil lo ves de que se incluyan un poquito estos datos. O sea, básicamente una especie de propuesta, ¿no? Por parte de la DNF de intentar hacer un consenso, ¿no? De valores. Claro, exacto. Bueno, sí que es verdad que por una parte, no sé si tú participaste en un estudio que se hizo hace un año, que básicamente era como una recopilación de equipos de fútbol, de segunda división, juvenil, femenino y demás. Es un artículo que vamos a publicar también, en este caso también estoy metido yo. José Miguel también se ha metido, Mireia Porta, Carlos Contreras. Sí. Y digamos que es una recopilación de los valores de fútbol español de segunda división, tercera división, juvenil, femenino y demás. Eso también nos puede servir que, bueno, a nivel nacional, que tengamos también unos valores, digamos, estandarizados de sumatorio de pliegues, de altura, somatotipo también está recogido. Entonces, el problema, como siempre, ¿no? Que no todos son ISAC, que unos están dando más datos y otros menos datos. Entonces, ahora sí, vamos a publicarlo. La teoría es que este mismo año vamos a publicar ese estudio, ¿no? Que a muchos nutricionistas también españoles también nos interesa, para ver cómo es la segunda división de España, cómo es el juvenil aquí, pero también vamos a poner propuestas, ¿no? de fórmulas y demás. Aún así, yo también te puedo hacer un pequeño spoiler, o al menos mi opinión, total, desde mis estudios. Y es que a nivel de porcentajes de grasa, músculo y demás, yo no tengo ninguna duda de que creo que la mejor opción es cuando cogemos 5 componentes. Sí, yo utilizo esto. Sin ninguna forma, o sea, tipo Kerr o Matiesca, alguna de estas. Sí. Porque al final digamos que es más específica. Claro. Pero también aparte de esto, depender de otros valores como el sumatorio de pliegues, como ya hemos mencionado muchas veces, o el índice músculo óseo, que ojalá lo hubiésemos incluido en nuestro estudio. Pero ¿sabes, Javi, cuántos estudios de los 74 que... ¿Tienen ISAC 2? ¿3? ¿Como mucho? 1. Buah, es que... Solo uno. Solo encontramos en un estudio que se incluía el índice músculo óseo. Es un valor que a mí me decepcionó porque yo deseaba, ¿no? Ese valor que tanto habla Francis Holloway, ¿no? Luciano, y que al final tanta gente te dice el índice músculo óseo y la importancia, y me encuentro que de 74 estudios, tras excluir tropecientos, solo uno me incluye el índice músculo óseo. Claro, yo no pude hacer estadística ni por posición de juego ni antropometría. Una lástima. Pero digamos que apoyarnos en valores como el índice de músculo óseo, sumatorio de pliegues y fórmulas, sobre todo de 5 componentes, digamos que dentro del mundo de la antropometría lo va a ser lo más fiable. Total. Ahora depende de que haya más estudios, más gente se promueva este tipo de fórmulas y podamos recopilar más aún información. Hasta entonces dependemos pues, de Durning-Wormsley, Fowler, Carter, la típico. Total. Sí. No, al final, sin duda, ¿no? Son datos así de referencia súper top. Es un poquito esto, ¿no? Nosotros lo podemos trabajar en consulta, podemos hacer un poquito de comparativa con estudios como los que decíamos al principio, ¿no? Quizás se ha analizado la selección argentina de fútbol, ¿no? Y de a partir de ahí y con otra selección, otro equipo tal, que un tal Francis Holloway quizá se ha puesto a analizar entre los 50.000 millones de deportes que ha analizado, a poder tener datos un poquito de referencia de la élite, ¿no? Pero es una pena, ¿no? Que no haya esta homogénesis, ¿no? Un poquito de homogenización de datos. Pero bueno, poquito a poco ir trabajando en esto, que al final es lo más chulo, ¿no? De ir dándole mucha caña. Dentro del, Jaime, de este segundo estudio, en el que comparabais por posiciones, ¿no? Hacíais vosotros mismos un poquito de decir, ostras, es que se ve, ¿no? Un poquito claramente que en función de la posición cambia, ¿no? Hay pequeños cambios a nivel de composición corporal, ya no solo a nivel de peso, sino de estatura
de masa muscular, de masa grasa. Cuéntanos un poquito lo que habéis encontrado, porque yo creo que es muy interesante que incluso en un mismo deporte, ¿no? Que es algo que yo soy un pesado, lo digo siempre, dentro de un mismo deporte, de un mismo equipo, hay diferencias importantes entre compañeros y compañeras. Cuéntanos un poquito qué habéis encontrado. Claro, a ver, digamos que esto era como una especie de conocimiento popular en algunos aspectos, ¿no? Porque todo el mundo, pues lo que he dicho al principio, ¿no? Todo el mundo puede hacer más o menos por coherencia que el portero va a ser el más pesado, el más... Bueno, es algo que ya incluso el consenso de UEFA se recopilaba, ¿no? Pero quitándolo del portero, digamos que el resto de posiciones de juego ya era un poco más, no tan claro, ¿no? Entonces digamos que el portero era como la posición de juego más excluida, la más... Sí, los más marginados en ese sentido, porque además, digo marginados porque si ves la cantidad de estudios incluidos, sí. te vas a dar cuenta que los porteros es lo que menos se recopila. Creo que eran unos 300 porteros y luego habían como 1000 defensas o centrocampistas y luego ves que los porteros son poquitos. ¿Por qué? Porque descuadra los porcentajes de grasa claro. Y demás. Entonces, claro, quitando el portero, que era como, digamos que el modo fácil, ¿qué ocurre con los defensas, centrocampistas y delanteros? Bueno, nosotros inicialmente queríamos ir un poco más allá y nuestra idea inicial fue recopilar e incluso especificar más aún. Es decir, dentro de defensas laterales, dentro de centrocampistas, extremos tal, dentro de delanteros, bueno. El problema, lo de siempre, ¿cómo están los datos de los estudios científicos? Fatal. Homogenizan, ¿no? Defensas centrales con laterales cuando en verdad no tienen nada que ver. Centrocampistas, defensivos, ofensivos, todo junto y tal. Entonces nosotros es verdad que tenemos datos específicos de alguna posición como laterales y demás, pero es que iba a descuadrar la estadística, no tenía sentido, teníamos que subir muchos datos y dijimos, mira, muy a mi pesar, vamos a juntar laterales y centrales por un lado, mediocentros, o sea, centrocampistas de todo tipo juntos y delanteros, ya está. Bueno, pues que nos encontramos que hay obviamente diferencias. Digamos que si tenemos que juntar por grupos, por una parte están los porteros y los defensas y por otra parte están los centrocampistas y los delanteros. Total. Sin ninguna duda. Es decir, los más pesados de peso total y de masa muscular, cuidado que no es lo mismo porcentaje que kilogramos porque hay diferencia. Correcto. Nos encontramos que los defensas y los porteros son los más altos, los más pesados y los que mayor masa muscular cuentan. Y los centrocampistas y los delanteros son los que son los más ágiles, los que menos pesan, los que tienen menor altura y los que la masa muscular puede oscilar, pero suelen ser los que menos. Nosotros creo que con la hipótesis, con la discusión que pusimos, creo que podíamos encajarlo un poco, ¿no? Un poco por coherencia. Es decir, los porteros y los defensas suelen ser como los más corpulentos, los que más tienen que atacar, el balón, tienen que bloquear mucho al rival, tienen que en ocasiones son los que menos recorridos o distancias de kilómetros recorren durante un partido. Aquí un poco también hay que aclarar pues eso, que no es lo mismo un defensa central que un lateral. Lateral puede recorrer como el que más. El problema es que hay que unificarlo. Sí. Y los centrocampistas delanteros, como tienen que ser más ágiles, tienen que recorrer distancias explosivas y se tienen como que escapar, ¿no? Hacer ahí la filigrana, ¿no? Exactamente, pues suelen ser como personas más bajitas, más ágiles, no tan pesadas. Y en este caso, pues parece ser que la masa muscular era un poco más ligera. Tampoco mucho más, o sea, tampoco hay grandes diferencias. Digamos que el que más ha mostrado ha sido el portero. Pero sí que es verdad que valores, como he mencionado, como el porcentaje de grasa, pues no se encontraron diferencias. Entonces, yo estoy diciendo esto de diferencia de grasa, pero porque me apoyo más en el sumatorio de pliegues, que sí que se observó la diferencia. Sí, aquí se ve de forma bastante clara una tendencia, ¿no? Si partes desde tu portería hasta la portería rival, como empiezas con un alto sumatorio, entre comillas, con más sumatorio y vas bajando de forma progresiva, ¿no? Y esto se ve de forma súper clara. Yo creo que en la infografía, ¿no?, que os habéis marcado en el estudio se ve, vamos, clarísimamente. No te hace falta tener 50 másters ni 2 carreras para claro, entenderlo y verlo. Yo creo que se ve de forma muy clara esto. Que aquí también es verdad que hay alguna persona que entendía del fútbol que debe decir, oye, pero ¿y ese modelo de delantero tanque que casi no recorre tanta distancia, no sé, tipo Cavani y demás? Bueno, es que también hay dos delanteros que son más puros, o sea, extremos que son como mucho más ágiles, que no son tanto ese recorrido. Entonces, total, sí, de hecho lo ponemos en la discusión, sí, esto puede variar mucho también por el tipo de juego del técnico, del jugador que se adapta a una liga, o sea, hay muchos factores que nosotros no podemos depender. Solo podemos depender de lo que tenemos, de la estadística. ¿Y qué dice la estadística? Esto.
Entonces, Totalmente. tenemos que creernos lo que está ya publicado, que en teoría debería estar bien publicado, que luego esto Total. ya es debatible, Este ya es pero otro día. claro, claro, esto ya depende de los datos de otros compañeros que ya han publicado y de mi recopilación, que obviamente yo confío al 100% en mi estadística de que sé que lo ha Claro. hecho todo perfecto, y me ha dado estos datos. Y lo dicho, hay datos que yo ojalá hubiesen sido unos, como el porcentaje de grasa, pero no ha sido así, y me tengo que quedar con esto. Totalmente. Qué guay. Bueno, al final eso es lo chulo, ¿no? Y alguien dirá, ostras, es que yo no cumplo este perfil. Bueno, pues no pasa nada. Siempre hay outliers, ¿no? En este sentido, cada uno, como dice Jaime, ¿no? Puede ser que no cumpla exactamente los criterios. Esto quiere decir que, yo qué sé, si eres súper mega alto no vas a poder ser delantero. Pues no necesariamente. O sea, no te rayes tampoco en este sentido. Se ve, ¿no? Son tendencias estadísticas que al final es lo que se acaba viendo en una revisión sistemática y un meta-análisis que es el pedazo de estudio que os habéis marcado. Y a día de hoy, o sea, a día de hoy que a Claro, lo mejor claro, 10 años claro. sacan una nueva y ha evolucionado la situación. Y además lo he dicho, o sea, yo ni mucho menos quiero aquí pretender marcar cátedra. O No, sea, claro. esto es lo que a día de hoy parece. Y esto no es que el delantero tenga que tener un sumatorio de 8 pliegues de 52 milímetros, no. Pero a lo mejor quizás 70, 80, pues no parece que los estudios enfocan eso. En torno a 52, pues puede ser a lo mejor 55, puede ser 60, puede ser o menos 45, Sí. pero más o menos los valores indican que por ahí en el fútbol profesional masculino de todo el mundo van por ahí los valores. Totalmente. Y al final eso no implica que a lo mejor tienes en tu equipo de fútbol en primera división pues un jugador que tiene 35, pues ole tú, si rinde bien, encaja Exacto. bien y va perfecto, pues Exacto. mira, pues tú has marcado un descuadre a mi valor, pero que es totalmente compatible. Al Esa final es. recuerda que mi estudio tiene como 2000 y pico jugadores. Bueno, ¿te crees que hay un jugador que no está por debajo de 52 milímetros? Pues a lo mejor hay uno que tiene 41. Claro, Pero eso no implica que sea ni el referente ni el 52 el referente. Es un valor orientativo. Totalmente. Y en este sentido, Jaime, yo creo que lo que dices es chapó y te lo tengo que decir así, ¿no? De decir, ostras, yo simplemente transmito la evidencia que hay hasta el momento, os la acerco, os la interpreto, os hacemos el pedazo trabajo de recuperar todos estos datos, interpretarlos, analizarlos, hacerle toda la estadística, simplemente os la traduzco. Y seguro, estoy 100% convencido que tú eres el primero que dices, es que ojalá de aquí a pasado mañana empiecen a salir un montón de profesionales que se pongan a investigar a muerte, den datos de súper valor y que el año que viene haya un nuevo estudio, una nueva revisión sistemática con todos los datos actualizados de este último año de la élite del fútbol, ¿no? Por ejemplo, claro, o sea, todo es avanzar, todo es ir progresando y supongo que eso también es lo que buscáis, ¿no? Que cada vez haya más datos chulos, vamos a decirlo así. Claro, nosotros al final también queremos incentivar que el nutricionista, ¿no? del equipo de fútbol español o de fútbol en general también se animen, ¿no? a hacer Total. investigación y que puedan defender o publicar sus datos. Porque bajo mi punto de vista el mundo del fútbol es un mundo muy hermético, Sí. que no comparten mucho, que a mí me ha costado obviamente meterme en el Valencia y que se decían por ello, la verdad es que a mí me sorprendió, pero digamos que no tanto por los nutricionistas, sino por el propio club, por la propia Claro. política que tiene de no voy a compartir mis datos a mi rival, ¿no? Por decir una forma. Que afortunadamente hay clubes como por ejemplo el Fútbol Club Barcelona que se trata de unos equipos que más han publicado artículos científicos sin ninguna duda. Es brutal la cantidad de estudios que ha publicado Sergio Kendrap, Rebecca Randall, Antonia Lizarraga, Emeria Porta. Es una barbaridad de estudios. Ojalá todos los equipos de fútbol hagan eso. Y por eso en parte el Valencia ha decidido, bueno, pues vamos a hacer lo mismo con esto. Aunque sea la cantera, pues bueno, la cantera, porque tampoco hay muchos estudios en No pasa fútbol nada. base y Claro. femenino. Pero sí, ojalá se animaran a esto. Y yo, por supuesto, lo he dicho, no pretendo ni hacer cátedra, ni esto es mío. O sea, claro que el artículo es mío. Pero Sí. ni mucho menos es, no os metéis en este mundo porque estoy yo. Nada, que va, para nada. Ojalá esto anime a que a más gente o lo pueda reproducir en otros deportes que cojan un poco la filosofía esta, Claro. porque también falta hace en el resto de deportes, Totalmente. o bien que continúen esta línea de investigación que estoy haciendo y continúen a más. Y Qué hagan guay. otros enfoques que a lo mejor se me ha escapado. Por ejemplo, en fútbol base, ¿no? Esta misma revisión sistemática, pero en fútbol de juvenil. Sería súper interesante también, ¿no? Que al final Sería es ideal. el futuro del fútbol, tanto español como a nivel mundial, y yo creo que es muy interesante. Precisamente como decíamos, ¿no? De esta figura del nutri. ¿Cómo la ves a día de hoy, la figura del nutricionista en el mundo del fútbol?
Cada vez mejor, sin duda. Me mentiría si dijese que no, porque de cómo empecé... A ver, que nosotros somos jóvenes, ¿no? Pero cómo empezaron esta generación de Raúl Luzón, de Bárbara Sánchez, de Mireia Porta, de cómo empezaron ellos sufriendo todo, a cómo está a día de hoy nosotros, pues ya vemos equipos, ¿no? de preferente con nutricionistas. Es como, jope. Lo hago desde el enfoque de oportunidad. Brutal. Cada vez mejor. Casi todos los clubes cada vez van teniendo más. Está de moda, ¿no? Tener ese nutricionista deportivo. Ya es debatible el tema económico. De cómo está la situación económica, las horas que debes de hacer y demás. Porque sí que es verdad que hay una expectativa que jamás o casi nunca se cumple, al menos en España, de lo que se puede cobrar en el mundo del fútbol, de las horas que exigen este mundo, sobre todo conforme más primera división te encuentras. Y yo me baso un poco en mi experiencia de prácticas y de lo que mamo, digamos, de todos mis compañeros y de lo que escucho. O sea, yo tampoco que sea la mejor persona, tampoco voy a mentir, que lo haya vivido en mi carne, en mi piel durante tantos años, porque es lo que yo escucho, pues, sobre todo de la DNF, de Jesús, de todos en general. Y la realidad es que es un mundo, pues eso, que te puede... Como no te guste mucho o apasione esto, no es lo ideal que te metas en ese mundo. Porque no es lo que te esperas, creo yo. Eso es un mensaje, yo creo que muy bueno y que te lo agradezco. Porque yo lo he comentado, ¿no? En las formaciones también que doy a Nutris, que se quieren meter también en el mundo del fútbol o de otros deportes, ¿no? Que muchas veces pensamos que el meterte como nutricionista de un club, dices, si es un club de primera, un club de segunda, así con recorrido, seguro que te van a pagar súper bien y vas a tener todo súper fantasía de horarios de sueldo y de tal. No siempre es así, hay que poder tener esta visión también, ¿no? Y yo creo que lo digas tú también es una persona más que lo dice, simplemente para que no se creen una falsa expectativa. Eso no quiere decir que en el club no te vayan a cuidar, o sea, probablemente te van a amar mucho y eso espero yo, y que además que lo petes siempre, pero que no te crees una expectativa de me voy a hacer millonario, ¿no? Porque no va a ser así. O sea, ya te hago spoiler yo y yo creo que Jaime también te va a hacer spoiler ahora de que no va a ser así. No. No esperes ahí una nómina de 5.000 euros al mes, que incluso a lo mejor alguno dice, tampoco. No. Ni mucho menos. Al menos ya hablo de España. Yo sé que en otros países como Inglaterra y demás hay muchas más oportunidades y mucho más nivel económico. Pero en España no te esperes un sobresueldo por ser el mundo del fútbol, ¿vale? O sea, al final, digamos que la economía no se mueve tanto entre nutricionistas, fisioterapias y demás, no. Al final lo que nos mueve es, pues, directores deportivos, jugadores, entrenadores, que es lo que todo el mundo sabe, realmente. ¿Que se cobra bien? Pues a algunos clubes se cobran bien, claro. Pero eso no implica que cualquier club, incluso en tercera división o un tal, pues se va a cobrar una barbaridad. De hecho, muchos clubes trabajan con los nutricionistas como autónomos, no como contratados. Claro. O sea, es raro la figura del nutricionista contratado por club, ¿vale? O sea, que sí que hay, obviamente, pero no es lo más frecuente bajo mi punto de vista. Entonces, al final lo que dices tú, claro que animamos, o yo animo al mundo del fútbol. Yo soy el primero que me quiero meter en el mundo del fútbol más aún, pero la realidad es que no es un mundo como te esperas. Y yo sí que animaría, antes de meterse en el mundo, que si puedes hacerte unas prácticas curriculares o extracurriculares en algún club para que veas realmente lo que implica, creo que sería ideal. Más que nada para que no empieces de primeras en un club apasionado, brutal, tal, y a lo mejor no es lo que te esperas, ni las condiciones económicas, ni las horas implicadas, ni los servicios que debes de realizar, ni el trato con el jugador, con el cuerpo técnico, porque es un mundo, pues obviamente que es complicado. Totalmente. Que luego al final es muy agradecido en algunos aspectos, pero no es como una consulta con un futbolista. Esa es. Una cosa es el futbolista en consulta, porque él también, aparte, lo está deseando porque está contratando tu servicio. Exacto. Y otra cosa es que tú te metes en el club que te han contratado y a lo mejor el futbolista no quiere, porque... Sí, no, que el deportista no quiere, exacto. Cuando trabajas con un club te puedes encontrar a un futbolista, vamos, 100% motivado, o sea, full motivado, y el caso totalmente contrario, ¿no? O cero motivación, te voy a decir un 1% motivado para darle caña, ¿no? Totalmente. Jaime, me gustaría hablar contigo de una cosa que ya te he dicho que me gustaría charlar, y es el tema de las redes. Hace un tiempo estabas bastante metido publicando contenido a tope, infografías súper chulas. Yo supongo que el motivo por el que tampoco lo estás haciendo es, entre otras cosas, tiempo. Cuéntanos un poquito también tu experiencia en redes. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Red social favorita? Un poquito este salseo que también es chulo de saber.
Bueno, a ver, mi experiencia empezó, si no recuerdo mal, en 2019, hace 4 años. Quizá me metí también un poco en el boom, ¿no? De cuando todo el mundo, casi todo el mundo se metió a redes sociales, era como la moda. Era casi como, si eres Nutri, es imposible que no tengas redes sociales. Ok, Era vale. como algo casi obligatorio. Época grande, ¿no? De Carlos Ríos y el Real Food. Ahí es de lo que más llevaba. Todo el mundo apasionado, yo incluido, tuve esa etapa mega Real Fooder. Pocos nutricionistas divulgadores de deportiva, quitando a José Kenji, Sergio Espinar, Ismael Galancho y 4 más realmente. Era como el boom. Y al final es verdad que a mí me encantaba ese mundillo, quería como formar parte de ello. No te voy a mentir, mi red social nació inicialmente un poco por hate. Ok, vale. Un poco por hate. Sobre todo por tipo cuentas de apto, no apto, recomendable, no recomendable. Y a lo mejor te puede sorprender, porque es como, Jaime, si tú empezaste con un poco ese mundo. Sí y no. Yo empecé a divulgar con las famosas infografías tipo Mercadona, Sí, con pero escalas. claro, con otro enfoque, porque a mí el apto, no apto no me molaba nada, porque me parecía como muy reduccionista. Entonces yo decidí hacer como una especie de escala, ¿no? Una idea diferente. Bueno, voy a clasificar un grupo de alimentos de un mismo grupo y lo escalo pues por gramos de azúcar, pero además te pongo unos iconitos de si tiene aceite de palma, si salto en sal y demás, como que no solo el enfoque de azúcar o el enfoque de sal, sino el resto de ingredientes que a lo mejor podían falsear un poco. Y también lo hice porque sabía que esas herramientas las podría utilizar en consulta, usar herramientas prácticas para que no fuese solo de redes sociales. Empecé así, la verdad es que encajó muy bien, tuve mucho apoyo también de mi entorno. Fui poco a poco pues abriendo un poco más, ¿no? el balance de temas y tal. Que a día de hoy hay cosas que me arrepiento de haber divulgado porque casi no tenía ni idea y era el divulgar por divulgar. Bueno, Creo que todo el mundo también ha fallado en eso. Sí, pero cuando empieza. ya está. Claro. Y también es verdad que tuve una muy buena experiencia porque dije, coño, pues, me perdón por la expresión, ya que soy también farmacéutico, ¿por qué no también divulgo algo de farmacia, de los medicamentos? Y hice un 2x1 y la verdad es que también tuve muy buena acogida, pues el etiquetado de alimento, pues el etiquetado del medicamento. El tema del omeprazol, pues voy a hablar un poco del tema. Y cosas que desmitificaban que incluso propios nutricionistas pues no conocían. Y la verdad es que eso les encajó bastante guay. Cosas que eran prácticas. De hecho, te voy a decir que una de mis mejores publicaciones, que yo sabía que esto iba a ser un éxito, era el enfocado a la resaca. Claro, hombre, es que estas del alcohol funcionan oro, ¿eh? O sea, es Siempre. mágica. Cuando le explicas cómo bajar la resaca, a la gente le mola, le mola. Siempre es potencialmente viralizable. El tema de la resaca, el tema de los condones también a la Sí. gente le encantó. O sea, todo ese tipo de cosas yo también fui pillín y dije, voy a divulgar de esto porque creo que esto no se suele divulgar mucho. Y voy a dar un enfoque pues en no solo de farmacia, sino también de nutrición, ¿no? Total. Total, que fui empezando a divulgar. La verdad es que tuve una etapa muy bruta, muy, muy top. Fui creciendo muy rápido, me llamaron de Adinus. La verdad es que tuve un muy buen reconocimiento, compañeros que me decían que usaban esas infografías para divulgar, para consulta. Pero es un mundo complicado, un mundo que obviamente también me quemó, que me ha llevado decepciones, me ha llevado también mi salud mental, no tanto por él, sino también creo que fue más el doctorado, sobre todo mi primer año, que me ha llevado a agotarme bastante, porque también llega una etapa, ¿no? Como una especie de necesidad de tengo que publicar al menos cada semana porque a ver si la gente va a pensar que desaparezco, no sé qué. Claro. Puedo decepcionar a la gente de una forma. Llega a tener esa etapa. Y la verdad es que eso lo pasé un poco mal, porque a veces yo creo que el divulgar cosas que, aunque la gente sepas que le gusta, pero a ti no te gusta, es horrible, es lo peor que puedes hacer. Claro, total. Por eso, digamos que he tenido etapas de altibajos en ese sentido, fui creciendo, estoy agradecido porque me ha dado muchas oportunidades. A nivel económico, sí que es verdad que conseguí un premio por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, de divulgación. Digamos que eso ha sido lo más económico que he sacado de esto, no por otras promociones, que he podido tener oportunidades con marcas de suplementación y demás, pero a día de hoy pues no me apeteció, o sea, es totalmente lícito, pero sí. a mí no me apetecía hacer otras colaboraciones y demás, quería estar contratado en mi clínica, relajadito, esos ingresos y a volar, no quería más. Pero sí que es verdad que he ido evolucionando ese enfoque de divulgación, cada vez me iba buscando también al fútbol, y lo último que digamos que más he divulgado, que sí que ha sido 100% pasión por mi parte, aunque a la gente le diese totalmente igual, a muchos de toda la población general, era el tema de los nitratos. Es un tema que a mí me ha encantado divulgar.
Y bueno, ya te digo, mi experiencia en redes sociales, lo dicho. Recomendable en algunos aspectos, pero no es apto para todo el mundo, ni mucho menos. Porque si no te gusta ni exponerte ni siquiera, no tienes tiempo para, digamos, que estar activo y demás. Y sobre todo cómo está el algoritmo actualmente, que cada vez es más complicado destacar, porque ya está casi todo inventado, que siempre hay otros enfoques, yo también lo animo en ese sentido, pero como que cada vez es más complicado brillar en ese sentido, y la gente creo que quiere brillar en cuestión de 1 o 2 meses, y no es así. Yo llevo 4 años. Es un mundo complicado y que no es tan bonito como la gente te puede llegar a relucir o a pintar. Es verdad que no es una salida profesional como tal, es decir, no vas a poder cobrar solo de eso, a no ser que seas un Aitor Sánchez o cosas así. Claro, total. O Boticaria García, pero es verdad que ayuda, por supuesto, a hacer publicidad con pacientes, a hacer charlas con Adindus, colaboraciones, pero no es obligatorio si eres nutricionista de tener redes sociales, ni mucho menos. Muy bien. Mis compañeras de clínica, que son unas bestias, no tienen redes sociales y tienen un éxito brutal en consultas y tienen agenda para regalar. Qué guay. Esto es una de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? O sea, ¿cómo de imprescindible ves las redes sociales actualmente para un nutricionista? Ya me dices que no, que tu visión es de que no, ¿verdad? No. Para mí no es necesario. Para mí creo que es más necesario tener bien limpio un LinkedIn, por ejemplo, más que un Instagram. Al final el Instagram es como más divulgación, sí, compartir, pero ni mucho menos lo veo incluso como un nicho para pacientes, que puede ser un nicho, pero en muchas ocasiones, no sé si te pasa a ti, que te siguen nutricionistas, o sea, compañeros de profesión, que en rara ocasión, que también puede ser, van a ser tus pacientes. Claro, o sea, yo en este caso tengo como 3 perfiles bastante diferenciados en redes. O sea, yo sí que es verdad que yo lo digo, yo soy un friki de las redes, a mí me gusta mucho. Yo empecé también haciendo mucha infografía, pero ya desde hace tiempo detecté que el nivel de impacto es mucho menor también en publicación, entonces ya me metí a saco en los vídeos y como no tengo demasiada vergüenza, pues me meto aquí y a charlar a muerte. Entonces, claro, tengo varios perfiles, ¿no? Instagram, en el que sobre todo me sigue mucho esto, ¿no? Nutricionistas, dietistas, estudiantes de nutrición, muchos, también muchos deportistas, pero sobre todo también este perfil. Entonces, yo sí que es cierto que desde allí a mí me permite abrir un abanico, ¿no? Para formaciones para profesionales. Entonces, que esto también es una parte de nicho que no nos llegan directamente a consulta, pero sí que nos llega a monetizarlo de otra vía, ¿no? Sí. Yo creo que a mí, yo lo sé, que a mí TikTok me abrió un mundo demasiado grande. El 95% de la gente nos llega a través de TikTok y eso sí que es para visitas y es muy gordo. Claro, lo bueno es que en TikTok yo creo que entramos en un muy buen momento, le dimos muy fuerte y yo sí que es verdad que yo, o sea, le doy mucha caña a TikTok, o sea, yo soy un maldito enfermo y quizá te publico entre 3 y 5 vídeos al día. En TikTok, claro, es demasiado bestia. Sí que es verdad que le dedico mucho tiempo, pero que al final esto también tiene un reward. Y luego el público del podcast, ¿no? Porque aquí sí que es un mix entre deportistas y profesionales, ¿no? Porque aquí también hay mucho nutri, mucho dietista que nos escucha, pero ya es gente que quiere un pasito más, ¿no? Que quiere darle un paso más y estos quizá no se acaban monetizando directamente en consulta, pero sí más en formaciones, ¿no? Ya sea para profesionales como para deportistas generales, y esto sí que nos lo encontramos, ¿no? En formaciones ya más esto para nutris, dietistas y demás, que la gran mayoría vienen del podcast, porque al final es como gente que quiere más, ¿no? Que quiere saber un poquito más. Entonces, no es que yo monetice las redes, sino que, o sea, las redes es un escaparate para enseñar los servicios que también hacemos. Claro, también error mío haberlo enfocado a la consulta. Toda la razón. Al final también los servicios de docencia, de claro, cursos y demás, o de mentorización también al final son servicios que también podemos totalmente ofrecer. Es verdad que al final pues lo tópico, ¿no? Va a ser la consulta del paciente, que es verdad que en parte creo que también tiene sentido lo que he dicho, ¿no? De que muchas veces divulgamos y los que reciben muchas veces son compañeros que en principio no te van a monetizar la consulta, pero también es verdad que hay población general, hay deportistas y todo esto, incluso compañeros que te puedan, pues eso, pedir un servicio de mentorizar o de prácticas curriculares, cosas así, realmente. Total. O sea, en este sentido yo creo que a saco. Mira, precisamente no sé si fue
hace 2 días o 3, o sea, bueno, sería el jueves o el viernes, pues esto, ¿no? Profesionales, nutris, que te dicen, mira, estoy empezando, por favor, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enfocamos el proyecto? ¿No? Y de ahí ir haciendo mentorías. Claro, es que al final, a la que te vas metiendo dentro del mundillo, ya sea de cómo trabajas en consulta, cómo trabajas para tipos de casos concretos, o cómo te metes a full en redes, ¿no? Que también es un poquito más las mentorías que me llegan a mí, ¿no? De crecer también en este aspecto, pues hay una parte de nicho que también es interesante. Evidentemente, pues te ha de motivar, porque es que si no, es un tiempo dedicado que muchas veces no se ve, ¿no? Que no sé si te ha pasado, ¿no? De decir, ostras, qué suerte tienes de haber hecho charlas en Adinu, qué suerte tienes de haber hecho este estudio, ¿no? Qué suerte tienes de haber estado trabajando en este sitio y tú, suerte en tus cojones, o sea, el trabajo que hay detrás, ¿qué? ¿No te ha pasado qué? Sí, a ver, esto también incluso me ha venido un pequeño flashback de un vídeo que esto mismo dijo Ibai, cuando le decían en Puede plan ser. de, joder, qué fácil lo tienes, ¿no? ¿Cómo te has Claro, metido? ¿Cómo bien estoy vives? seguro. No sé qué. Es como, llevo tantos años en la sombra, currándomelo, que claro, solo ves ahora el éxito, ¿no? Claro. En mi caso, pues obviamente, claro que he tenido éxitos, que he tenido cosas brutales y es como, piensan que es de un día para otro, lo he dicho. Yo llevo ya casi, pues eso, 4 años divulgando, en mayor o menor medida, digamos que este último año casi no he divulgado, muy Ujú. poquito, pero digamos que también me lo he currado muchísimo, ha sido un tiempo de mi vida personal que he tenido que sacrificar para Ujú. divulgar de forma desinteresada, porque yo realmente, digamos que nunca he tenido un objetivo de divulgar a nivel económico. A ver, que siempre está hay un motivo económico, directo o Sí, sí. indirecto, claro que sí, tampoco Ujú. somos Santa Teresa, pero incluso a veces me decían, uy, pero ¿por qué no enfocas como tu nicho, ¿no? A un población general deportista? Y digo, mira, igual, es que quiero divulgar y ya está. O sea, quiero disfrutar de esto, no tengo ni Claro. idea. Incluso mi estética fue mejorando con el tiempo. Publicaba un domingo a una hora que sabía que no era un boom, me da igual. A 3 A de la la tarde, una pues a del 3 de la tarde. mediodía, ¿sabes? Me Cuando da todo el mundo igual. van a comer. Exactamente. Al principio a lo mejor algún momento lo cuidé, pero es que dije, es que así no soy yo, o sea, me da igual, es que no lo estoy haciendo por esto. Si de verdad también es bueno el contenido, se va a compartir, Sí, tarde o sí, sí. temprano, que no es lo óptimo. Entonces, tuve a lo mejor algunos mesecitos, así que sí que cuidaba más eso, que es totalmente ilícito, sobre todo si Ujú. quieres explotar eso. Sí, Pero como mi caso era un poco más dejado, también un poco por mi personalidad en algunos aspectos, pues digo, pues lo hago y ya está, soy así. qué guay, qué guay. Pero sí, algunos que es como, jope, ¿cómo has llegado aquí en plan tan rápido? No sé qué, digo, bueno, tan rápido. Calma, o Si tú sea, supieras, ¿no? me ha costado mucho, una barbaridad de tiempo personal, de mi vida privada, y afortunadamente ya cuido mi salud mental yendo al psicólogo, en este caso Sí, sí, psicóloga, sí. pero anda que no me he llevado yo leches y dolor, frustración y demás, sacrificar sobre todo cosas de mi vida, de mi día a día, de mis amigos, de parejas y cosas así. Totalmente. No, y en este sentido me parece súper guay. O sea, el decir, hey, nos tenemos que trabajar nosotros mismos. Y yo también, desde hace poquito, dije, quiero empezar a trabajar con psico para tener este acompañamiento, para irme trabajando, que al final también es muy, muy importante. Y me parece súper, súper guay que lo comentes, que lo digas, que no todos son rositas, ¿no? Y todo es fantasía, sino que hay mucho curro y hay sacrificio detrás. Jaime, te quiero preguntar así rapidísimo y ya a punto de acabar, ya no te quito más tiempo, que sé que estás ahí a tope. ¿Qué nuevos proyectos para el futuro? ¿Qué se nos viene? O sea, ¿qué nos vamos a encontrar de Jaime en los próximos meses? Porque, bueno, a mí siempre me gusta un poquito este salseo. Si se puede hacer spoiler de alguno, claro. Bueno, a ver, a nivel profesional, obviamente el seguir avanzando en consulta, o sea, a corto plazo pues, vas a continuar a menos que termine el año lectivo, ¿no? de la universidad, porque hasta julio, digamos que termina, pues no va a haber ningún cambio, es decir, hasta julio quiero calma, quiero continuar en consulta, dando mi docencia, Qué guay. etcétera. Obviamente, ¿qué me espera en esos meses? Pues continuar publicando. Tengo en el tintero como 4 artículos. Se vienen cositas, ¿eh? Poco Como a cuatro, broma aquí, ¿eh? 4 artículos. Hay dos que estamos ya, bueno, el del ADNF que te he mencionado, que tenemos Sí, ahí ya, estamos en proceso. De hecho, mañana mismo tengo una reunión con Josemi. qué guay. Y tengo 2 artículos ya del Valencia, ya empezamos a meternos en esa vertiente, que están en el tintero también, que ya está como redactado, la estadística está a punto de acabar. Tal. Entonces, digamos que a corto plazo, a nivel profesional en mi clínica va a estar tranquilito, que falta me hace. A nivel de investigación, sí que próximamente en los próximos meses, vamos a intentar, pues eso, publicar estos nuevos artículos
que tengo mucho interés porque también ya nos metemos en el mundo del Valencia en este caso, de por fin, son cosas que yo he podido ya intervenir, que también tengo ganas, ¿no? de demostrar todo lo que he hecho de intervención, de antropometría, tasas de sudoración y demás. Y la verdad es que eso también estoy muy orgulloso, entonces eso es lo que más gordo se viene, más allá de pues esto de continuar dando docencia en algún máster, algún curso. Me conecté una charla en la Universidad de Valencia también de etiqueta, de típica cosas de etiqueta. ¿Y qué me espera en el futuro? Pues primero acabar el doctorado, que en principio el próximo curso académico lo voy a defender casi seguro. Qué guay, qué bien. Y obviamente voy a seguir peleando por mi sueño, que al final no deja de ser el mundo del fútbol. Qué guay, qué guay. Abierto también a fuera de España. Poca broma aquí, lo que acaba de decir Jaime, ¿eh? Todo el mundo muy atento, que se viene un bicho de la nutrición en el fútbol. Bueno, ya lo es, imaginaos ya de aquí a un añito cuando ya tenga el doctorado, ya se pueda poner el DR punto en Instagram, todas estas movidas y en LinkedIn, que eso siempre queda guapo. Jaime, ¿quién retas a que se venga a charlar aquí con nosotros? Marta Ramírez. Dale, de una. Marta Ramírez de Martita Piro, sin duda alguna. Qué guay. Además, ella también es una doctoranda, que de hecho estas últimas semanas fue una Adinu deportiva en Valencia, y su ponencia, que también la animé a ella y hablé con los de Adinu, que es una ponencia del doctorado en el mundo del fútbol. Qué guay. O sea, doctorado en nutrición deportiva, que de normal los Adinu suele ser, ¿no? Charla de nutrición de fútbol, resistencia, un caso clínico digestivo. ¿Por qué no hablas una ponencia del doctorado, de la investigación y demás? Y hizo una charla muy, muy original, y la verdad es que su trayectoria es también brutal. Ella sí que desde el primer de carrera quería hacer el doctorado y es otro perfil totalmente diferente a mí. Sí, totalmente. Es una persona que se ha movido brutalmente, y la verdad es que yo creo que Marta Ramírez creo que te puede hacer un muy buen podcast, o incluso mejor que el mío. Nah, qué guay, pues ya le escribiré, claro que sí, también una crack, la sigo en redes, qué guay, me encanta. Jaime, siempre me gusta acabar estas charlitas con algo que no te había dicho, y es que tú me puedas lanzar una pregunta, de lo que quieras, súper random, si te viene algo a la cabeza y yo te la respondo, y ahí a tope, así que tú mismo. Vale, ¿qué crees que... A ver cómo lo digo. ¿Qué es lo peor que ves en los entrenamientos y torneos de vóley playa? ¿Qué es lo peor que veo? A nivel alimentario, nutrición, sí. Mitos. ¿Qué es lo peor que te has visto y dices, por Dios? Yo, lo peor, yo te diría... Yo creo que la cerveza no está tan generalizado, pero quizás sí. Yo creo que la ausencia de hacer cosas de nutrición. O sea, de cuidarse un poquito la nutrición. Y pongo el contexto, En vóley playa, no sé cómo lo soléis hacer ahí en Valencia, esto ya nos tendremos que ir un día para jugarlo ahí también, pero suelen ser torneos de todo el día, sobre todo ya si es más a nivel amateur, desde las 8:30 a las 9 de la mañana, si llegas hasta la final, hasta las 8 de la tarde, al sol, con la pausa a disfrutar. Entonces, con la pausa sobre la 1 de la tarde hasta las 3, 4. El agregado de campo. Del campo, correcto. Entonces, en esta situación, ¿qué pasa? Que la gran mayoría de gente es o solo bebe agua, o agua y da las gracias si se toman una fruta o unos frutos secos que han puesto en la organización, frutos secos, que no tienen ningún tipo de sentido de tomárselos ahí, pero bueno, esto ya es para otro día. Pero nada más, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los problemas del vóley playa es que es un deporte que se entiende demasiado como algo súper de pachanga y la gente no se lo toma en serio. Precisamente lo hablaba con algunos jugadores de vóley playa el otro día, ¿no? No se toma en serio. Y entonces, claro, yo creo que el deporte de vóley playa es muy demandante, sobre todo cuando te estás mucho rato, y allí hay... Pues claro, luego sí me vienen llorando. Es que tengo rampas todo el día. Es que llego desfondado. Es que estoy medio deshidratado. Es que llego a la final medio mareado. Y yo, cacho perro, claro, es que no me extraña, no me estás haciendo nada. Entonces, muy frecuente los calambres. Sin claro. Hasta yo mismo los he padecido en torneos. Sí, yo también. Yo también.
Y haciendo la Nutri. O sea, es que claro, dices, Totalmente. imagínate si no. O sea, yo en la ronda de la mañana ya con calambres. Entonces, yo creo que yo creo que el no cuidar nada o prácticamente nada de la nutrición, y si no fuera eso, te diría la cervecita del post-intra, que también abunda. Pre, durante y post. Sí, total, Tengo un compañero de total. torneo, que es un loco de la vida, que es un liado total y entre pausa en fase de grupos ya con la cervecita, con el bidón Nah, de una litrona. qué Y a loco, ver, tío. era pura pachanga y demás, y la verdad que yo me tomé hasta o sea, un trago y todo. Poca Estaba broma, borracho. dijo. Nah, ya. Dije, pero total, como todo apuntaba que íbamos a palmar pronto, digo, pues mira, ya vamos a divertirnos. Pero sí que es verdad que yo también he visto eso de la cerveza como es muy frecuente, también habiendo chiringuitos alrededor de la Claro. playa, o sea, todo muy, muy a leches. Pero sí que es verdad que en mis torneos, frutos secos nunca he visto. ¿No? Siempre es el macrobidón de agua, Sí. sandía o plátano, pero sobre todo sandía. Ujú. Y en algún torneo que es más duradero, más potente, nos daban gratis un poke. O sea, como que está muy bien cuidado en ese sentido. Poca broma, tú. Sin duda habrá que ir a jugar a Valencia. Aquí no nos cuidan tanto. Ni Había un los poquito a lo del... mejor de aguacate y tal, pero lo que era base de arroz o Sí, era sí, sí. quinoa, o sea, quiero decir que estaba Muy, muy muy bien. bien, o sea, me sorprendió, la verdad. Qué guay, qué guay. Pues no. O sea, aquí no. O sea, sí que es verdad, está el bidón de agua. Luego sí que suele haber fruta, ¿no? O plátano o manzana. Es bastante habitual, uno u otro. Para los que nos estén escuchando, mejor tirad del plátano que de la manzana. Y luego, nada más llegar antes de empezar el torneo, sí que es verdad que hay cafetera para hacerte café y Bueno. cruzancitos y donuts ahí al lado también. Eh, fantasía. Y luego convenio con el chiringuito de turno, con lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto ya hay que irlo trabajando progresivamente. Sí que es verdad que yo los que he hecho han sido todos los torneos SBAT, Volleyboom y demás, que son... Sí que es verdad que circuito y que, o sea, que hay mucho nivel, pero todavía no he hecho los del circuito de verano de la Federación Catalana, que los empezaré a hacer este verano. He jugado los de invierno, pero no los de verano. Y ahí veremos, a ver si cambia un poquito. No tengo demasiada fe, por lo que me han dicho, pero desde aquí, mensaje para los que lo estén preparando, ánimo. Totalmente, además ahí va a ser de verdad lo potente de calor, temperatura exigente. Quizás no tanto viento, pero la temperatura va a ser una variable importante. Pero al final, eso, la gente que no sepa, digamos que como la temporada potente de la que más se suele jugar más torneos es ahora, realmente en verano, Sí, cuando el tiempo más acompaña y demás, que también hay en invierno, pero Mm. que si la lluvia, que si el viento, que si no sé qué, a veces yo he visto que se han anulado torneos, al menos en Valencia. Sí, a nosotros alguno. Excepto cuando hacemos torneos en nuestro club, que nosotros en invierno jugamos en pista artificial interna, o sea, estamos cerrados, no en la playa. ¿Cubierto también? ¿O no? Cubierto. Ah, aquí esto ya es de Sibarita. No, Nosotros, somos los pijos. o sea, yo sí que entreno en Vallebrón, que ahí no hay playa, o sea, directamente también es artificial, la arena mata, o sea, es como demasiado finita, que cuesta muchísimo saltar, pero no es cubierto. Entonces ahí es como el punto medio. Algo bueno y algo malo, ¿no? Algo Total, bueno, porque total. cuando llueve y días de entrenamiento y demás, pues estamos cubiertos y no pasamos frío, o sea, pasamos un poco de frío, pero ni llueve ni viento. El problema es que cuando vamos a los torneos nos calientan al que está acostumbrado con el viento y claro. Pero bueno, nosotros en mayo ahora, justo la semana que viene, volvemos a la playa, a la Malvarrosa y continuamos ahí entrenando. Qué guay, qué guay. Pues nada, queda pendiente hacer un torneito juntos. Hacer unos partidillos que siempre es divertido. Jaime, ha sido un súper placer. Te agradezco muchísimo que te hayas venido aquí a charlar con nosotros. Yo creo que ha sido un capítulo muy, muy, muy interesante. Que yo creo que, y te lo digo con plena sinceridad, tanto para nutricionistas, dietistas, gente que esté dentro del mundo del deporte del fútbol, como también a deportistas, yo creo que les habrá sido muy interesante para entender un poquito de dónde sale, ¿no? Todo aquello de que nosotros hablamos o en redes o aquello que se les recomienda a ellos directamente en consulta. Así que, lo dicho, muchísimas gracias y vamos a seguir en contacto. Bueno, y nos veremos pronto ya. Pronto. Sí, un placer que me hayas invitado a tu podcast. La verdad es que he estado muy a gusto y sabía que esto iba a salir bien. La verdad es que las fotos también han sido muy interesantes y la verdad es que una vez más y por último te agradezco que me has hecho esta entrevista, sobre todo por la originalidad de que me has preguntado por el tema de los estudios científicos, que es algo que a mí cuando me lo dijiste pensé que a lo mejor me ibas a hablar, pues, no sé, de nitratos o cosas así que más sí que me han preguntado, pero cuando me preguntaste por los artículos científicos dije, ostras, pues
los nutricionistas que ya estáis metidos más en este mundo, sobre todo de podcast y demás, estáis preguntando por el tema de la investigación, Claro, claro. que sobre todo por lo que se suele preguntar en general, totalmente visito una vez más, ¿no? Es la experiencia en consulta, el tema de ponencias o en la universidad de docente, pero claro, que preguntéis también a los investigadores, que afortunadamente ahora ya me puedo considerar uno de ese nicho. Total. Es como, ostras, pues es una forma también de acercar cómo es esto, tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió mucho positivamente que me hayas preguntado por este tema, y la verdad es que tanto Josemi como yo estamos agradecidos de que en este caso me hayas invitado a mí, pero hablo también por Josemi, Sí, tanto. que podamos también compartir nuestros resultados en tu podcast. Así que nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Qué guay. Pues lo dicho, a todos y a todas, le agradecemos un montón. Tendréis sus redes ancladas, evidentemente, aquí abajo para que le podáis seguir. Bueno, estáis obligadísimos a seguirle, a ver los artículos, los dos, no lo olvidéis, y estar muy pendientes porque se vienen 4, no 1, ni 2, ni 3, 4 en breve. Así que a darle muchísima caña, lo dicho, Jaime, a darle a tope estos días y nos vemos muy pronto. Un placer enorme. Un placer. Hasta luego.